gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey. Sea la gloria por su eterno amor. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos todo el honor, toda la gloria. Gracias por traernos aquí, por tu Espíritu, Señor, por poner en nuestros corazones el deseo de acercarnos a este lugar. Señor, gracias porque con una voz poderosa tú llamas a tu pueblo, Señor, a que se congregue, a que se acerque a tus pies, a rendirte la adoración que tú te mereces por ser el Creador, por ser nuestro Dios y también por ser nuestro Salvador en Cristo Jesús. Te damos gracias por todas las bendiciones que hasta aquí, Señor, hemos recibido de tu parte. Señor, hasta aquí nos has ayudado cada día y te queremos dar las gracias. Señor, oramos que tú bendigas la reunión de hoy, que estés ahora con nosotros en el estudio de tu palabra, que tu Espíritu nos ilumine, que podamos tener entendimiento de tu palabra, conocer lo que tú nos has revelado y por medio de ese conocimiento también, pues poner en práctica tu voluntad, agradarte en todo y darte a ti el honor y la gloria que solo tú te mereces. Gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y gracias, Señor, por el gozo que tú nos das en el Espíritu Santo. Señor, ahora quédate con nosotros y recibe tú el honor y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro tercer estudio del Padre Nuestro. Vamos a hacerlo recordando el bosquejo, que espero que se os quede ya para siempre en la cabeza y lo podáis recordar siempre. Es un bosquejo que hemos dividido en tres partes. La invocación, Padre Nuestro que estás en los cielos. Luego las peticiones, son 6 peticiones, 3 que tienen que ver con la gloria de Dios, 3 que tienen que ver con nuestras necesidades y finalmente la alabanza o la doxología que hallamos en el Evangelio de Mateo, que ahora enseguida leeremos. Pero ya de entrada que nos acordemos de un poquito de esta división del Padre Nuestro y lo más importante, que ya íbamos apuntando desde el primer día, cuando nos dirigimos al Señor. Puede que te encuentres en medio de muchas angustias y de muchos problemas y de situaciones difíciles. Lo que nos enseña Jesús es que a pesar de todo, lo primero que debemos de hacer al orar es invocar el nombre del Señor, santificar su nombre y darle a Él la gloria. Eso para nuestra naturaleza humana es algo que nos duele, porque caray, si uno lo está pasando mal, si uno tiene fuertes necesidades, lo primero que sale del corazón humano es, Señor, ayúdame, auxíliame en esto o en aquello. Pero recordemos, Jesús nos enseña que por encima de nuestras necesidades está la gloria del Señor, la gloria de aquel que te ha creado, de aquel que te sustenta y de aquel que ha entregado a su Hijo Jesucristo para salvarte a ti. Y Él merece todo el honor y toda la gloria. Y el apóstol Pablo nos dice que en Cristo nos va a dar también el Señor todas las demás cosas. Por lo tanto, busquemos siempre en la oración, en primer lugar, la gloria del Señor. Tal como nos enseña Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, que ese nombre sea siempre reverenciado en nosotros, en nuestra mente, que no permitamos otras cosas en nuestra mente pecaminosas, sino solo la santificación de nuestra mente para adorar al Señor en nuestra vida, en lo que hacemos con nuestras manos, a donde nos dirigen nuestros pies, que sea un lugar donde solo Jesús entraría, un lugar donde solo Jesús podría permanecer. Y vimos el domingo pasado la segunda petición, venga tu reino, porque necesitábamos para dirigirnos al Señor, necesitamos en primer lugar que el reino de la gracia venga a nuestros corazones, que Dios opere con su Espíritu en nuestros corazones. Necesitamos esa transformación primero. Sin ella no vamos a tener ni el deseo ni la voluntad de acercarnos a Dios. Por lo tanto, oramos, venga tu reino, tu poderoso reino a nuestros corazones, tu poderoso reino de gracia. Y hoy veremos la tercera. Y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué? Nos damos cuenta de que tenemos todavía en nosotros esa lucha
Anhelamos adorar a Dios, darle la gloria, Él es el Creador, es nuestro Salvador, pero caray, todavía estamos en la carne, todavía no hacemos la voluntad de Dios, no hacemos todo lo que Él quiere, y por eso oramos, pues venga, hágase tu voluntad en nuestras vidas. Muy bien, pues vamos entonces a entrar ya en esta petición. Bueno, antes vamos, como estamos haciendo cada domingo, vamos a leer el Padre Nuestro, porque creo que poco a poco lo vamos entendiendo un poquito más. Ya no es un simple rezo, que a lo mejor alguno pues lo arrastrábamos, ¿verdad?, de nuestra religiosidad. Deja de ser un rezo para convertirse verdaderamente en una oración al Señor, en un diálogo con el Señor, en una invocación, en unas peticiones, ¿no? Pues si os parece, todos juntos lo leemos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Este es el Padre Nuestro que hallamos en Mateo. Y bien, lo primero que vamos a ver con relación a esta petición, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a hacer unas preguntas de carácter estrictamente teológico. Creo que son unas preguntas básicas, pero muy importantes. Estamos pidiendo que se haga su voluntad, ¿no? ¿Es Dios el Todopoderoso, pero no puede imponer su santa voluntad en la tierra? Y por eso oramos. También nos preguntamos, ¿es la voluntad de Dios el sufrimiento de sus hijos? ¿Y requiere Dios de la ayuda de nuestras oraciones para que se cumpla su voluntad? Porque estamos orando, ¿no? Que se cumpla, que se haga tu voluntad, ¿no? Bueno, todo esto lo iremos estudiando a lo largo de la mañana, o por lo menos respondiendo de alguna manera con la ayuda del Señor. Veremos con relación a esta petición la omnipotencia de Dios, también hablaremos de la voluntad de Dios y de las actitudes que podemos nosotros tener ante la voluntad de Dios. ¿Tiene Dios suficiente poder para hacer su voluntad en la tierra? Aquí os tengo que confrontar a todos, para que por lo menos en vuestra conciencia, en vuestro interior, en este momento podáis responder a esta pregunta. Hazte la pregunta. ¿Tú crees que tiene Dios suficiente poder para hacer su voluntad en la tierra? ¿La hace? Aquí tenemos que ser categóricos. No, sí. Tiene el poder. Dios tiene el poder para hacer su voluntad en la tierra. Aquí no podemos andar con medias tintas, ¿eh? Vamos a ver lo que enseña la palabra de Dios desde la antigüedad. Y a Jeremías nos dice, oh Señor, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Para Dios no hay nada imposible. Cuando el ángel visita a María y tal, dice que va a concebir, etcétera, ¿verdad? Para Dios, dice el Señor Jesús, todo es posible. En 2 Corintios, el apóstol Pablo, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y en Apocalipsis 1:8 también leemos, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí nos damos cuenta que se usa la misma expresión, todopoderoso, tanto para el Padre como para el Hijo. Ya de paso nos damos cuenta de esta identificación. De hecho, la palabra que aparece en el griego, cuando leemos en el griego, es pantocrator, o pantocrator, una palabra muy conocida, porque aparece en la iconografía cristiana desde la antigüedad, y que significa todopoderoso, que sugiere la posesión de todo poder y toda autoridad, y que hace referencia tanto al Padre como al Hijo, como hemos visto de entrada ya ahora aquí en estos versículos. Pero fijaros, Dios puede hacer mucho más de lo que ya ha hecho o hace.
¿Sí? En Mateo capítulo 3, versículo 9 leemos, es Juan el Bautista el que está hablando y dice, aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. O sea, cuidado, vamos conociendo quién es este Dios todopoderoso. Si no vemos más cosas extraordinarias es porque el Señor las quiere mantener donde las tiene. El Salmo 115 también, el versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Aquí estamos viendo la omnipotencia del Señor, que en su día ya se estudió como un atributo del Señor, ¿verdad? De Dios. Ahora, fijaros, esto creo que es muy importante también. A ver, atentos, porque vamos a ver una serie de cosas complicadas a lo largo de esta mañana. Espero que el Señor me ayude a dejarlas claras. La Biblia no enseña que Dios puede hacer cualquier cosa, sino cualquier cosa que Él se proponga. Y vais a ver que hay una diferencia. Hay una diferencia muy importante. La Biblia no enseña que Dios puede hacer cualquier cosa, sino cualquier cosa que Él se proponga. Su omnipotencia queda determinada por su santa voluntad y el resto de sus atributos. Y esto lo vamos a ir entendiendo ahora a medida que avancemos. Bien. ¿Por qué os digo esto? Porque hay una entelequia que te puede salir cualquier persona no creyente, le llaman eso tengo por aquí anotado cómo le llaman, la paradoja de la piedra. No sé si lo habéis escuchado alguna vez, ¿no? Pero dicen, si Dios puede hacer lo que quiera, es omnipotente y puede hacer cualquier cosa, ¿podría crear una piedra tan pesada que Él mismo no pudiera levantar? Fijaros, si Dios es todopoderoso y puede hacerlo todo, ¿puede crear una piedra tan grande que Él no pueda luego levantarla? ¿Qué le vas a contestar? ¿Puede crear esa piedra que es tan grande que luego no la pueda levantar? Si dices que sí que la puede crear, te dirá, pero luego no es poderoso porque no la puede levantar. Él la puede crear, pero no la puede levantar. Y si dices que no la puede crear, porque Él podría levantarla, entonces no puede crear esa piedra. Pero esto son entelequias, como digo, son cosas que son fantasías, que están en la mente, que no tienen nada que ver con nuestro Dios, con el Dios verdadero, el Dios creador, que tiene una personalidad, una forma de obrar, que no está loco, como a veces los propios filósofos, ¿no? Epicúreo también se movía en esta dirección, ¿no? Dios está dispuesto a prevenir la maldad, pero no puede, entonces no es omnipotente, claro. No está dispuesto a prevenir la maldad, aunque podría hacerlo, entonces es perverso. Está dispuesto a prevenirla y además puede hacerlo, si es así, porque hay maldad en el mundo. ¿No será que no está dispuesto a prevenirla ni tampoco puede hacerlo? Entonces, ¿para qué lo llamamos Dios? Hermanos, todo esto son entelequias, digo, razonamientos filosóficos que andan por ahí, no tienen nada que ver con el Dios creador y el Dios personal que conocemos y que se nos revela en la Escritura. No tienen nada que ver. Por lo tanto, recordar, aunque el poder de Dios es infinito, su uso de ese poder queda determinado por sus otros atributos. El poder de Dios es infinito, pero queda determinado por sus otros atributos. Podría crear una piedra, él puede hacer lo que quiera, pero no va a hacer según qué cosas que va en contra de sus atributos, como enseguida también vamos a comprobar. Vamos a seguir adelante. Por ejemplo, ¿no? Dios no puede mentir, puede hacer lo que quiera, tiene poder para hacer lo que quiera. Dios no puede mentir, ni pecar, ni negarse a sí mismo, no puede dejar de existir ni dejar de ser Dios, ni actuar de alguna manera que no esté de acuerdo a algunos de sus atributos. Por lo tanto, que no nos vengan con estas, como digo, entelequias y formas de razonar que no tienen nada que ver con el Dios que se ha revelado, con el Dios verdadero. Vale. Que se nos quede bien en la mente. Dios tiene completa omnipotencia, pero no se va a negar a sí mismo, etcétera, como vemos. Bien, vamos en segundo lugar ya a desarrollar un poquito lo que entendemos por la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y de entrada, el señor José María Martínez, conocido escritor, pastor aquí en Barcelona, él ha dejado escrito en un libro, dice: el ruego contenido en esta frase nos introduce en una esfera inmensa, trascendente, misteriosa,
nos sitúa ante cuestiones que han desafiado la capacidad de filósofos y teólogos, han turbado a no pocos creyentes y han sido piedra de tropiezo para muchos no creyentes. Cuando decimos, hágase tu voluntad, ¿qué pedimos realmente? Y mira que hemos orado al Padre Nuestro, hemos dicho, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Pero qué estamos pidiendo exactamente? ¿Qué entendemos por voluntad de Dios? ¿Qué esperamos? Y no es fácil llegar a algunas conclusiones aquí. Por lo tanto, vamos a empezar por definir la voluntad de Dios. Y tomamos a Grudem aquí, que nos dice que la voluntad de Dios es el atributo por el cual Él aprueba y determina realizar toda acción necesaria para la existencia y actividad de sí mismo y toda la creación. Ya va definiendo lo que es la voluntad de Dios, todopoderosa como atributo de Dios, omnipotente, pero que va en esta dirección, por la cual Él aprueba y determina realizar toda acción necesaria para la existencia y la actividad de sí mismo y toda la creación. Y, por supuesto, no entra lo que hablábamos de que Dios se ponga a hacer estas cosas de una piedra y todas estas fantasías. O sea que la voluntad de Dios hace referencia a las decisiones de Dios de qué hacer y qué no hacer. Cuando estamos hablando de la voluntad de Dios, hace referencia a las decisiones de Dios de qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, Él ha decidido crear el universo, crear los planetas de la forma que son y como están. Lo ha decidido, voy a hacer esto. Pero también ha decidido no hacer el qué, jugar a los dados, es decir, jugar al azar. A ver lo que pasa. Voy a crear una creación y a ver cómo me sale. No. Él decide lo que va a hacer y lo que no va a hacer. Él es soberano en todo este aspecto. Citas bíblicas que corroboran todo esto en Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En Hechos 4, 27 y 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y en Efesios también habla el apóstol Pablo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él decide soberanamente lo que va a hacer y lo que no va a hacer dentro de su voluntad. Ahora bien, su voluntad, siendo una, tiene el aspecto de la voluntad secreta de Dios y de la voluntad revelada. La voluntad secreta de Dios, por lo general, incluye sus decretos ocultos por los que Él gobierna el universo y determina todo lo que sucederá. A Dios no se le escapa nada de la mano. Sabía lo que iba a crear, cómo lo iba a crear, lo que iba a pasar y lo que iba a suceder y cómo iban a pasar las cosas. ¿De acuerdo? En Deuteronomio 29 se nos dice con toda claridad que esas cosas secretas, pertenecen a Dios. Solo conocemos aquellas que Él ha querido revelar, incluso de estas secretas. Si no, no. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas, y luego entraremos en esto que es lo más importante y es lo que el Padre Nuestro nos va a enseñar, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En su función decretiva, la voluntad de Dios lleva a cabo una tarea básica y vital, que es diseñar y determinar todo cuanto ocurre en la historia. Hay una cita de Daniel que es aclaratoria. El Señor muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esto en su decreto eterno, secreto, que no conocemos nosotros, solo cuando se llevan a cabo delante de nuestras narices, ¿verdad? Pero si no, Él lo sabe, lo que tiene preparado, y así va sucediendo, y soberanamente Él va actuando. Ningún hombre, por lo tanto, puede frustrar o revertir los designios de Dios comprendidos en sus decretos. Esto lo aceptamos, lo entendemos, porque como no lo entendamos vamos a tener un serio problema, como vais a ver a continuación. Su voluntad secreta. Nadie la conoce y como intentáramos además revertir esos designios que Dios tiene, sería frustrante para nosotros.
En Job 23:13 leemos, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Qué soberano es este Dios. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Es así nuestro Dios, ¿verdad? En Hechos, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole a su propio Hijo. Y estaba dentro de su plan, del plan de Dios el Padre. Hay muchas más citas que no vamos a leer, vamos a pasar un poquito adelante, porque como digo, hay una enseñanza aquí fundamental. La voluntad secreta o de decreto de Dios siempre se cumple, tanto en el cielo como en la tierra. La petición del Padre Nuestro, por lo tanto, no está haciendo referencia a esta voluntad secreta de Dios. Que se haga tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Queremos ver la voluntad de Dios hecha aquí en la tierra. Su voluntad secreta se cumple siempre, en el cielo y en la tierra. Siempre se cumple su voluntad secreta. Por lo tanto, en el Padre Nuestro, cuando le pedimos que se haga su voluntad, estamos pidiendo otra cosa. Pero de entrada, antes de pasar, esto de verdad que es importante, hermanos. Hay una aplicación aquí importantísima para vuestra vida, para que se os quede bien grabado para siempre. Fijaros. La gran preocupación de todos, ¿no? Conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Todos queremos conocer la voluntad de Dios para cumplirla y agradar a Dios. ¿Vale? Hay una voluntad secreta que ni tú conoces ni yo conozco. Yo no sé lo que va a pasar mañana. Yo no sé, lo digo porque son preguntas que nos hacemos cada uno. Por ejemplo, los jóvenes. ¿Yo qué voy a ser de mayor? ¿Estudiaré filosofía? ¿Estudiaré matemáticas? Señor, quiero conocer tu voluntad. A ver, ¿qué estudiaré? ¿Seré filósofo? ¿Seré matemático? O Señor, me casaré con Juanita o tal, y esperar que Dios, pues en la pared, escriba, ¿te vas a casar con Rosa o vas a estudiar matemáticas? No, son cosas secretas de Dios. En su decreto, en su voluntad se cumplirá. ¿Vale? Pero nosotros no sabemos el futuro. Y hermanos, en verdad que a veces hay grupos cristianos que parece que tengan una bolita de cristal y que buscar la voluntad de Dios, están buscando la voluntad secreta de Dios por medio de profecías, de profetas, que tienen como una bola de cristal y te dicen, no, tú te vas a casar con fulanita, tú trabajarás de mecánico y tú harás esto pues porque yo lo miro, o soy profeta, o lo miro en esa bolita de cristal. El Señor prohíbe en su palabra a los adivinos y todo esto que intenten adivinar el futuro. Y a veces grupos cristianos parece que estén haciendo esto, hermanos. Eso es terrible. Y como caigas en esa trampa, va a ser un infierno para ti. Porque se llegan a incongruencias tan fuertes de hermanos que quieren hacer la voluntad de Dios y quieren saber, Señor, yo quiero cumplir en todo tu voluntad, y se levantan por la mañana y digo, Señor, ¿con qué pie me tengo que levantar? ¿Con el izquierdo o con el derecho? Porque quiero hacer tu voluntad. Pero es que Él no lo ha revelado. No se trata de esto, hacer la voluntad de Dios. Se trata de otra cosa mucho más espiritual y que toca tu naturaleza y que toca tu corazón. Y que te va a doler. Y que está escrito en la Biblia. Pero tú cerrarás la Biblia y preferirás escuchar otras cosas. Y que te digan, no, la voluntad de Dios es esto o es lo otro. Pues es importante entender que esta voluntad de decreto, secreto, siempre se va a cumplir, pero que esta no es la petición que hallamos aquí en el Padre Nuestro. Entonces, donde sí que tenemos que estar muy atentos a lo que viene ahora, ¿no? Es en la voluntad revelada. Esta es la que se ha de cumplir. La voluntad revelada de Dios, la hemos de vivir nosotros. ¿Y dónde podemos encontrar la voluntad revelada de Dios y qué es lo que demanda? La voluntad revelada de Dios es la que se encuentra documentada en la Escritura. No en la tradición y tampoco en la palabra de los hombres. Tú quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que ir a la palabra de Dios. No puedes ir a otro sitio, lo siento. Es engañoso, es perjudicial. La voluntad secreta de Dios. Se dice Santiago que no sé mañana. Si Dios quiere, pues mañana mañana iré al comercio, mañana trabajaré, si Dios quiere. Y algunos te están profetizando lo que va a ocurrir el mes que viene o el año que viene. ¿Qué saben? ¿Que Cristo no va a venir mañana? Por favor, por favor. ¿A
Aquí tenemos la voluntad revelada de Dios para nosotros, 2 Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, es decir, para hacer la voluntad de Dios. No hay otro medio, por lo tanto, de conocer la voluntad de Dios, como estamos hablando. Seguimos. La voluntad revelada de Dios, también llamada voluntad moral, preceptiva o perceptiva, ya lo veremos. La voluntad revelada de Dios define comprensivamente lo que es moral y apropiado. Es decir, cuando tú hables la Biblia, allí vas a encontrar qué es lo que Dios quiere de ti. Y tiene que ver con el aspecto moral, con aquello que es apropiado para nuestra vida y que Dios ha designado para nosotros. Por ejemplo, Esdras 10:11. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Ahí ha dado claramente, ¿no?, su voluntad. Esto cuando antes os hablaba de, Señor, me casaré con Juanita o me casaré con Manolita o tal, no viene en la Biblia, pero sí que van a venir unos principios muy claros de con qué mujeres no te has de casar, o con qué mujer no te has de casar, o viceversa, con qué hombre no te has de casar. Y nos daremos cuenta que finalmente el Señor, cuando en oración buscamos su guía, su dirección para no equivocarnos, lo que estamos pidiendo es que nos ayude a tomar decisiones bíblicas, decisiones santas, y que nos ayude sobre todo a decidir. Hay dos vías. Una iglesia puede andar por lo que dicta un profeta, como digo, y otra iglesia puede andar en la libertad de tomar decisiones santas, en oración, de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es una gran libertad. Uno se convierte en un autómata que no mueve un pie, a no ser que alguien te diga lo que tienes que hacer y cómo tienes que vivir y qué tienes, y otro es la libertad de tomar decisiones santas, de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto es una gran dignidad, que nadie nos la puede quitar. Hechos semejantes a Dios, también decidimos. Esto es increíble. En este marco, decidimos en este marco del que estamos hablando, de la revelación, de tomar decisiones en cuanto a lo que se nos ha revelado. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Estamos viendo una serie de versículos que nos hablan de qué es lo apropiado, lo moral para nosotros. La voluntad revelada de Dios demanda abiertamente lo mismo de todas las criaturas morales. Todos estamos bajo esta voluntad, todos tenemos que cumplirla. Diles, dice Jehová al Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, Dios demanda a todos, absolutamente a todos, que obedezcan, que guarden esta enseñanza, esta ley moral. La voluntad revelada de Dios desea sinceramente su obediencia. Todo lo que encontramos en la Biblia, la palabra del Señor, cuando el Señor nos habla, está demandando sinceramente nuestra obediencia. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, la voluntad de Dios se cumple en el cielo. ¿Se cumple la voluntad de Dios en el cielo? Sí, claro, Pero ¿quién la cumple allí? Bueno, los ángeles, los que estén con el Señor, ¿no? Hay una cita en el Salmo 103. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Vale? En el cielo, y por eso la petición es que así como en el cielo se obedece, aquí en la tierra también. Pero vamos a ver que esto es complicado, es difícil, ¿verdad? Perdón, que me parece que le he dado un botoncito que no era, ¿no? Y se ha apagado. ¿Le vuelvo a dar en el mismo botón? ¿O en el de al lado? A ver. Samu, ¿qué hago? Ah, ya está. Muy bien. Tenemos un buen equipo aquí de informática porque esto va de maravilla. En el cielo son los ángeles quienes la cumplen. ¿Y en la tierra se cumple la voluntad de Dios? ¿Qué os parece? Solo Cristo. Solo Cristo ha cumplido perfectamente la voluntad de Dios. Solo Él.
Y esto tiene unas consecuencias, unas implicaciones tremendas. Fue el Señor quien eligió él mismo, ¿verdad?, obedecer. Tengo aquí la cita de Hebreos 10:7. He aquí vengo para hacer tu voluntad. Y es en esta obediencia de Cristo, cuando Él cumple con la ley, cuando Él cumple perfectamente con la voluntad del Padre, en la cual nosotros vamos a ser beneficiados, porque la obediencia de Cristo, no lo olvidemos, la obediencia de Cristo no fue para Él mismo, sino que fue para nosotros. La obediencia de Cristo fue para nosotros. Nosotros sí que estábamos obligados a obedecer la voluntad de Dios y no podíamos de ninguna de las maneras. Y Él obedeció en lugar de la Iglesia, en lugar de su pueblo. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:19, para que por la obediencia de uno los muchos seamos constituidos justos. ¿Vale? La obediencia de Cristo, por lo tanto, a cada parte de la ley fue perfecta, y sobre todo su obediencia para ir a la cruz. Allí Él se ofrece por el pecado. Y es en esa obediencia que nosotros también somos de algún modo santificados, ¿no? Porque somos hechos propiedad de Cristo. Allí en la cruz, al morir Él por nuestros pecados, al redimirnos. Por lo tanto, Él era una persona única, su obediencia posee una gloria única. ¿Y nosotros cumplimos, hacemos la voluntad de Dios? ¿Qué pongo? No, por esto oramos. Porque no la cumplimos. Y tenemos que orar. Así como en el cielo, Señor, se haga tu voluntad en mi vida. Y que yo viva de acuerdo a tu voluntad. Es lo que está enseñando aquí Jesús, Que se haga tu voluntad como en el cielo, en mi corazón. Porque veo que soy de miedo. Que lo que quiero hacer no hago. Que resulta que te digo que sí y luego te fallo. Y que no soy perfecto. Y veo que no. Y entonces por eso oramos, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Transfórmame, obra, haz lo que sea. Haz lo que sea, Señor, para que yo pueda hacer tu voluntad. Por lo tanto, como alguien ha dicho, no podemos escribir una copia de santidad sin borrones. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra o que levante la mano, ¿verdad? ¿Quién de nosotros puede decir que hace la voluntad de Dios? En el cielo haremos la voluntad de Dios de manera perfecta, pero aquí en la tierra, como dice Thomas Watson, que es este puritano del que también estoy sacando mucho material estos días, y es un libro que tenemos aquí del Padre Nuestro, que es muy aconsejable, ¿no? Él dice que se puede cumplir la voluntad de Dios de manera evangélica, y dice él de esta manera: lamentando nosotros no poder hacer mejor la voluntad divina y llorando cuando fracasamos, teniendo el deseo en nuestra alma de llevar a cabo toda la voluntad de Dios y esforzándonos tanto como podemos. Bueno, vamos a seguir adelante para poder acabar. Por eso oramos, hágase tu voluntad. Si ha de hacerse su voluntad en nosotros, le estamos pidiendo socorro al Señor. Y volvemos al catecismo de Heidelberg, que os hablé el domingo pasado de este catecismo, del 1600 y pico. Y en el domingo 49, enseñando sobre el Padre Nuestro, dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, que nosotros y todos los hombres renunciemos a nuestra propia voluntad y con toda humildad, y se requiere mucha humildad, obedezcamos a la tuya, que es la única buena. Nos va a ir bien, para que cada uno de nosotros cumpla su deber y vocación tan fiel y gozosamente como lo hacen los ángeles en el cielo. Veremos 4 aspectos de esta definición que nos da el catecismo de Heidelberg, y con esto acabamos, tenemos tiempo suficiente. La importancia de hacer la voluntad de Dios, el poder del Espíritu Santo necesario para hacer la voluntad de Dios, el conocimiento, por supuesto, de la voluntad de Dios, y la actitud que debemos tener. La importancia de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué es tan importante cumplir con la voluntad de Dios? Fijaros, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia.
Pero su voluntad es norma de fe y conducta para nosotros. No de vida. La vida es Cristo, y quien me salva es Cristo, y quien me lo va a dar todo es Cristo. La ley no me va a salvar. No estamos bajo esa ley para ser salvos, pero es norma para mi fe, para mi vida, para mi conducta, quiero decir. Entonces, en primer lugar, ¿es importante hacer la voluntad de Dios? Sí, para actuar con justicia. Dios es el creador, Dios es el soberano, Dios te ha creado a ti. Pues es lógico que tú tengas que responder a Él, ¿no? Y en justicia tengas que serle leal en todo lo que Él tenga dispuesto para ti. ¿Es importante hacer la voluntad de Dios? Claro, porque así demostrarás tu amor por Cristo. El que me ama, dice el Señor, guarda mi palabra. Por lo tanto, no es suficiente conocer la voluntad de Dios o sentir experiencias místicas del amor de Dios. Hay que guardar la palabra, ¿no? Bueno, seguimos adelante. En tercer lugar, ¿importa hacer la voluntad de Dios? Sí, porque así damos testimonio verdadero al mundo. Yo creo que el mundo está cansado, la gente de la calle está cansado de nosotros, de los cristianos, de los creyentes. Si tú mucho hablas y luego la verdad no haces, ¿no? Entonces, es importante hacer la voluntad de Dios. Todo lo que Él ha revelado, esa voluntad moral, es importante para dar un testimonio al mundo. Es importante hacer la voluntad de Dios porque creceremos a la semejanza de Cristo. Él es el siervo fiel y obediente. Y aquí vemos a unos hermanos que han bajado las aguas del bautismo en obediencia. Y pronto, no sé si dentro de un par de domingos, tendremos también, ¿verdad?, esta hermosa ocasión del testimonio de bajar a las aguas del bautismo. Y también es importante porque trae bien a nuestra vida. Yo escuché una vez hablar al profesor Grau, al señor Grau, de que un tren tiene que ir por la vía para no descarriarse y llega a todas partes, llega bien. Si el tren quiere ir fuera de la vía, campo a través, no va a funcionar. Tú igual. ¿Quieres que tu vida vaya bien? Ves por esa vía, la de la palabra de Dios. ¿No quieres ir por esa vía? Bueno, te vas a ir estrellando una y otra vez. Y es importante hacer la voluntad de Dios para darle la gloria al Señor. También nos habla este catecismo, ¿verdad?, de esa necesidad del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros carecemos de una facultad innata para hacer la voluntad de Dios, porque necesitamos de la gracia para amar su voluntad, que es santa. Necesitamos del poder del Espíritu Santo para renunciar a nuestra propia voluntad cuando está en conflicto con la suya. Él ha dicho una cosa y dices, ostras, no, ¿y tú quieres hacer otra? Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, si no. Necesitamos el poder de su Espíritu también para someternos pacientemente en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de sufrimiento. A veces queremos saltarnos la voluntad de Dios, queremos saltarnos lo que está bien, para evitar un sufrimiento. Ahí el Espíritu nos ayudará. Para poseer una consideración juiciosa en nosotros mismos. Igual estamos pasando por esa tribulación y necesitamos sabiduría para entender por qué el Señor está permitiendo que yo pase por esta situación, pues también el Espíritu Santo nos ayudará. Y finalmente también para experimentar el consuelo personal de su presencia, del Paráclito con nosotros. El Catecismo nos hablaba también de la necesidad del conocimiento sólido de su voluntad. Hay que conocer su palabra. Necesitamos ese conocimiento pues para ser, porque somos responsables ante Dios y debemos de conocerlo para darle la gloria. Debemos conocer su voluntad porque su voluntad es sabia. Debemos conocer su voluntad porque es buena y misericordiosa para nosotros, porque en ella se nos presenta el Evangelio de la salvación en Cristo, el único camino, ¿no?, para lograr la salvación de nuestras almas, de nuestras vidas. Debemos conocer su voluntad porque es irresistible. Por más que quieras, no puedes luchar contra el tiempo, no puedes luchar contra la voluntad de Dios. Hay que conocerla. Debemos conocer su voluntad porque es justa y debemos conocer su voluntad para no ser engañados.
Por lo tanto, a estudiar concienzudamente la palabra, ir a los estudios bíblicos, venir siempre que podamos, entre semana, en casa, en el CEP, en el IPSTE, aquí, allá, a aprender para no ser engañados, para conocer la verdad. Y finalmente, nos dice el catecismo, también hay que tener una actitud correcta frente a la voluntad de Dios. Por lo tanto, no te resistas a la voluntad de Dios. No te resistas, como hizo Faraón ahí en Egipto. Tampoco seas indulgente contigo mismo, o decir, bueno, yo lo que busco son los beneficios de la voluntad de Dios y vivo un cristianismo a la carta, entonces si saco algún provecho vengo a la iglesia y estudio la Biblia, pero ya cuando ya no me hacen tanto caso en la iglesia, cuando no me lo paso bien, cuando ya no, me voy, ¿no? Eso no es una actitud correcta delante de la voluntad de Dios, ni mucho menos. Tampoco hay que tomar la voluntad de Dios con mera resignación, a regañadientes. Que ver lo que el Señor me pide aquí, que no haga esto, que no haga lo otro, que vaya por aquí o que vaya por allá, y está siempre peleándote con Dios. Y es como Israel en el desierto, siempre ahí murmurando de Dios, que ves que Dios lo que hace y lo que me dice. No es forma de tener una actitud correcta, sino todo lo contrario. Hay que aceptar su voluntad con agrado, como han hecho siempre los santos hombres de Dios, todos los creyentes, y mejor todavía, una colaboración con la voluntad de Dios. Somos embajadores, hemos de seguir extendiendo el reino de Dios y hemos de seguir orando que se haga su voluntad. Os dejo una frase de Moody, también este siervo de Dios, un gran evangelista del siglo XIX, que dice el que fue desafiado por esta declaración: el mundo aún espera ver lo que Dios puede hacer en y a través de aquel que está completamente rendido al Señor Jesucristo. Y él contestó: yo quiero ser ese hombre. Si tú te rindes a Cristo, vas a ver cosas maravillosas. Si tú te rindes a la voluntad de Dios, vas a ver cosas maravillosas. Y yo y la Iglesia. Muy bien, pues aquí finaliza este tercer estudio, que ha tenido que ver con la voluntad de Dios. El domingo próximo tendremos a José de Segovia, ya se anunciará posteriormente, tendremos un paréntesis y ya finalizaremos con las 3 últimas sesiones hacia el final de mes. Vamos a dar gracias al Señor en oración. Pues Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos con tanta claridad. Eres como un buen padre que no quieres engañar a tus hijos, Señor, y nos dices lo que es correcto y por dónde hay que ir para que nos vaya bien. Señor, haznos humildes para que podamos aceptar tu voluntad, someternos a tu voluntad y así también darte gloria y ser luz a las naciones. Pero sobre todo te queremos dar gracias por Jesucristo, tu Hijo, que obedeció, que fue a la cruz, que pagó por nuestros pecados y que por medio de la fe en Él tenemos vida eterna. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.